Dos. Buenos días, mi nombre es Camila Estrada y les voy a presentar sobre la obra 1984 de George Orwell. Ya. Bueno, esta obra se escribió en 1948 y tal vez de ahí sale el nombre de la obra, solo cambiando las dos últimas cifras. Pero ese no fue el título original. Se escribe en una época donde ya termina la Segunda Guerra Mundial y caen los dos fascismos de Italia y de Alemania. Igualmente se comienza a ver los inicios de la bipolarización del mundo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que luego comenzaría su carrera armamentística y espacial. ¿Ya? Bueno, George Orwell nació en 1903 en Matihari, en India, y estudió en Inglaterra en un colegio. Más tarde se unió a la Guardia Real de India, donde le mandaron a un país. En este país vio mucha desigualdad y más tarde escribió una obra en donde criticaba muy duramente al imperialismo. Igualmente luego vive una época de indigencia y escribe una obra en la cual critica mucho lo que es los niveles de pobreza y la diferencia que hay entre ricos y pobres. Más tarde publica su obra Rebelión en la Granja, que es una crítica directa al comunismo instaurado por Stalin, ya que considera que él cambió los principios socialistas para instaurar un estado totalitario. Igual en 1936 participa de la Guerra Civil Española y se basa de sus experiencias bélicas para escribir una obra homenaje a Cataluña, en donde culpa al Partido Comunista Español de que la Falange tome el poder. Ya. Entonces, en 1948 y 1949 publica su libro 1984 y más tarde muere de tuberculosis. Ya. Bueno, mi tema va a ser el análisis del segundo nivel discursivo de la obra 1984 de George Orwell. Sí. Ya. Yo me voy a enfocar en que el autor lo que quería hacer era una crítica política y social hacia los gobiernos totalitarios de cualquier ideología, ya sea izquierda o derecha. Ya. George Orwell, como podemos ver, bastante de lo que su ideología política se basa de eso en sus obras. Entonces, por eso cuando se une a la Guardia Imperial, luego publica una obra en donde critica el imperialismo. Después de la Guerra Civil, publica una obra que critica a los partidos comunistas de España. Y más tarde luego publica 1984. Sin embargo, 1984 ya es una visión ya más madura de la ideología política del autor. Y más tarde la define en un ensayo que dice así: la Guerra Civil Española y otros acontecimientos ocurridos en 1936 y 1937 cambiaron las cosas y desde entonces supe de dónde me encontraba. Cada línea de trabajo serio que he redactado desde 1936 ha sido escrito directa o indirectamente contra el totalitarismo y a favor del socialismo democrático como yo lo entiendo. George Orwell. Lo que hace este pensamiento es nada más corroborar la influencia que tenía su ideología política en sus obras. Además que nos explica que una de sus temáticas centrales era la crítica al totalitarismo. Ya. Bueno, entonces a continuación voy a pasar a explicar ciertas referencias que encontré en la obra que soportan esta idea de que lo que quería expresar el autor era una crítica hacia los regímenes totalitaristas. Bueno, primero nos encontramos con la Unión Soviética, que es un régimen muy criticado por Orwell desde antes de esta obra.
Y nos encontramos con las similitudes entre los personajes. Está el gran hermano, que en tal caso representaría a Stalin. Cabe aclarar que el gran hermano no es un personaje como tal, sino más bien simplemente la imagen del partido, pero igual lo adula y es esa adulación a la personalidad como lo hacía en la Unión Soviética. Igualmente tenemos el personaje de Goldstein, que es con Trotsky. Ambos comenzaron en la revolución en las primeras etapas y luego se separaron del partido y fueron criticados y salvajemente perseguidos. Entonces, también encontramos que una de las características del régimen de Stalin era muy conocido las desapariciones de personas a las 12 de la noche. Entonces, por eso le llamaban como vaporización de personas. Esto también lo podemos encontrar en la obra, igual como la vaporización de alguien y convirtiéndolo en una no persona. Otro punto importante en lo que es la obra se define con el socialismo inglés, que es el partido. Orwell crea totalmente un nuevo modo de producción. Entonces, esto nos demuestra que simplemente no quería hacer una crítica directa, porque si no hubiera aumentado características de cierta tendencia política, como ya lo había hecho antes. Pero no, en este caso crea un nuevo modo de producción que no se parece a ninguno de los que haya habido en ese tiempo. Además que los personajes de Orwell, su fisiología son de personas anglosajonas, que si bien hubiera querido hacer una crítica específica, hubiera incluido características, por ejemplo, de personas asiáticas. Bueno, una clara referencia que encontramos en la obra es al régimen de Mao Zedong. La obra dice que los niños acusaban a sus padres con el partido. Esta fue una de las características de este régimen, en donde se exhortaba a los niños a acusar a sus padres con el partido. Ya. Igualmente, en cambio, en las tendencias de izquierda encontramos el nazismo. Aunque el nazismo no se considera realmente de izquierdas, tiene tendencias capitalistas. Entonces nos encontramos con los uniformes del partido exterior, de color negro. Es una referencia a los uniformes que usaban los altos mandos de las SS de la Alemania nazi. Igualmente, el uniforme azul del partido exterior es una referencia al uniforme que se utilizaban los que apoyaban a la falange en la guerra española. Igualmente nos encontramos con la similitud de que hay organizaciones de niños que motivan para que sigan, cuando ya crezcan, pertenezcan al partido. Igual nos encontramos en esto con el régimen nazi, que había las juventudes hitlerianas, donde había esa adulación al partido y más tarde serían miembros del partido. Bueno, una característica muy típica del nazi es una tendencia a enfocarse al odio hacia el islamismo. Esto nos podemos encontrar igualmente en el libro, porque hay un odio enfocado hacia un personaje que hace que la sociedad de esta obra no se concentre ya sea en las necesidades que pasa, sino que concentren todo su odio hacia, en este caso, Goldstein. Igualmente, esta obra encontramos que no es solamente una crítica hacia las dictaduras. También hay semejanzas con regímenes que se consideran totalmente democráticos, como lo es de Estados Unidos. Aquí también hay el manejo de la información, el control del partido sobre sus ciudadanos. Igualmente, en muchos otros regímenes ha habido características totalitaristas. Y esto mismo era lo que Orwell quería evitar, que en un futuro los partidos de este tipo se tomen el poder y que los ciudadanos no sean conscientes de esto. Entonces, como conclusión, podemos decir que la obra de George Orwell ha
ha sido importante y la consideramos importante hasta ahora y lo seguirá siendo. Es una de su utopía, porque muestra la sociedad controlada por un partido donde existen muchas necesidades y los ciudadanos no poseen todas sus libertades. Creo que, como podemos ver, una de las temáticas centrales de esta obra es la crítica hacia el totalitarismo, y hay muchas referencias a ciertos gobiernos de esa época, y también podemos aplicarlo a los gobiernos de la actualidad. Entonces, pienso que la intención de Orwell fue simplemente la de evitar que en un futuro sigan habiendo este tipo de gobiernos que supriman las libertades de los ciudadanos. Vamos a un aplauso a su compañero.